Bueno, para el consejo del día de hoy vamos a ver el fallo estructural. ¿En qué consiste el fallo estructural o qué podemos interpretar o cómo nos podemos beneficiar de esta teoría o de esta información sobre el fallo estructural? Bueno, aquí tenemos una estructura claramente alcista: impulso, retroceso, impulso. Esto sería una estructura de diario. Entonces, veo que aquí tengo un fractal operal. Listo, el precio que hizo cayó, dio su entrada en el extremo y ¿qué hizo? Comenzó a subir. Y aquí ¿qué hizo el precio? Falló, un fallo estructural. No fue capaz de crear un alto más alto que el anterior. Se quedó a mitad de camino. Entonces, por ende, ¿qué me quiere decir la teoría o qué quiere decir el fallo estructural? Que si de aquí no tuvo la fuerza de crear un alto más alto, la posibilidad, la posibilidad mayor o la posibilidad más grande es que va a buscar dinero o liquidez en la parte de abajo. Va a tomar liquidez o buscar dinero, combustible en la zona de abajo. Y como esto prácticamente es liquidez, son bajos iguales, lo más probable es que se lleve esta zona e incluso si alcanzó a llevar la última zonita con esa pequeña mecha. Vamos a verificar la parte más baja. Pues a ver, se lo llevó por ese poquitico y ¿qué hizo el precio? Comenzó a subir. Mira, hubo tanta liquidez que tomó el precio que decidió seguir subiendo y en ningún momento hizo lo que nos dice el Smart Money: short y ventas por aquí el decisional o si no en el extremo, no respetó nada. Entonces esos puristas de Smart Money, SL en el decisional y SL en el extremo. Entonces, por esa razón yo no simplemente opero con Smart Money. ¿Por qué? Porque realmente eso es muy subjetivo. Y si se dan cuenta, esos puristas de Smart Money simplemente son esos que se dedican a vender cursos. No es más, esos son los puristas. Han aprovechado el auge, la popularidad que tomó el Smart Money. ¿Para qué? Para poder vender un curso y monetizar a través del curso. Ahora, sabiendo este tema, veamos lo que pasa acá. Si nos quedamos simplemente con Smart Money, el precio está alcista, listo. Aquí tomaron ganancia los de Smart Money porque claro, aquí respetó el fractal. Vamos alcista, vamos a comprar. Entonces listo, ganancia, ganancia. Entonces el precio que hizo, impulso, retroceso. Ah, mire, me hizo un shot, un cambio de carácter. Entonces, ¿qué? Un potencial SL en esta zona. Ya se ganaron el otro SL. Bueno, listo. Tienen ganancia, tomo. Aquí ya perdieron un porcentaje de esa ganancia. Listo, el precio rompe. Ahora, ¿qué dice el famoso sweep y rompimiento? Sweep y shot. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es un nuevo rango. Ah, no, mire, ya otra vez volvió y se alineó alcista. Estamos alcista en diario. H4 un nuevo rango alcista, sí o sí. Compras, compras y más compras. Ahora, ¿qué vemos? Mire, aquí esta vela grandota y esta mechota que neutralizó el imbalance. Muy probablemente, ¿qué quiere decir? Que esto en H1 simplemente es un impulso, un retroceso para crear un nuevo impulso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí en esta mecha está el decisional y aquí está el extremo. Entonces, ¿qué hicieron los de Smart Money? Sencillo, SL y SL. ¿Por qué? Porque compraron por el simple hecho de que ellos que dicen que esto es un nuevo rango a operar. Para mí, eso yo no lo utilizo del Smart Money. Para mí no, a mí no me interesan los rangos a operar. A mí lo que me interesa son los fractales. Y esto es un fractal. Para mí, esto es un fractal operable. Aquí lo quebró. Yo aquí ya me empiezo a posicionar en ventas. Cuando digo me empiezo a posicionar en ventas es que me enfoco es en ventas. Yo no hago este cuento, ah, no, que me rompió y después aquí otra esta malcista y seguimos comprando. No, yo no hago eso. Entonces, si me rompe esta zona o no me da un patrón de entrada, sencillamente, ¿qué hago? Niveles de stop y busco ventas. Mire, respetó muy bien los niveles de Stojan, sí, mire, entró en los niveles de Stojan y ¿qué dio? El movimiento mayor. Entonces, sí o sí, esa es mi forma de operar. Entonces, como se pudieron dar cuenta, aquí los de Smart Money ganaron SL en el decisional y SL en el extremo. Sí o sí, ganaron puros SL. Listo. Ahora si se dan cuenta, ya entienden por qué la razón de que ellos no son capaces de hacer esto, de venir y mostrar realmente el MetaTrader. ¿Por qué?
por la sencilla razón de que primero aquí se van a dar cuenta si es una cuenta demo o es una cuenta real. Primero que todo eso. Segundo, no van a querer mostrar realmente cómo gestionan una operación, cuándo entran, cuándo salen, cuándo colocan break-even o cuándo cierran manualmente. Entonces, es esto lo que ustedes tienen que prestarle atención. Y como se pueden dar cuenta, aquí no se está dando cuenta nadie cuánto dinero tengo depositado en esta cuenta. Y ahora, yo por eso les recalco que cuando vayan a pagarle a un mentor, sea a, a la persona que le muestre esto, cómo gestiona las operaciones, no cómo gestiona el capital como tal, no, cómo gestiona las operaciones, porque lo mismo es una cuenta de $100 que lo mismo es una cuenta de $100.000, eso no importa, yo prefiero mil veces ver un MetaTrader en esta zona y no en la zona donde me muestra simplemente ganancias. Esta Si un mentor se dedica a mostrar solamente esta parte del MetaTrader, esa es una bandera roja para vender cursos, que solamente monetiza vendiendo cursos y mentorías. Yo prefiero ver esta parte del MetaTrader, así sea una cuenta demo, pero sé que esta parte es la que realmente genera ganancias. El TradingView no genera ganancias, así que bandera roja cuando ustedes vean un mentor que solamente se dedica a mostrar es el MetaTrading y no el TradingView, perdón, y no el MetaTrader. Ahora, teniendo en cuenta esto, ya sabiendo de que cuando hace un fallo estructural va a venir a buscar liquidez en la parte más baja, por esas razones que yo en mis operativas hago esto. Ejemplo, el precio aquí que hizo, mire, el precio aquí me dice que no rompió y por eso, por ende, ¿qué va a hacer? Buscar liquidez en la parte de abajo. Mire, ¿qué hizo el precio? Si yo hubiese aguantado el trade, me hubiese sacado por un pelito y se va. Es bien, yo cerré aquí manualmente, como los comenté en el video anterior, porque tenía una pérdida del día anterior. Entonces, para mí, sí o sí, era tomar ganancias. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Presten atención a este trade. Mire dónde se activó. Justo al pit, ¿cierto? Prácticamente yo no tuve drawdown en esta operación. Simplemente tocó y se disparó al alza. Ese es el tipo de operativas que a mí me gusta identificar. Entonces, aquí recuperé el SL, la pérdida que tenía el día anterior, que quiere decir que recuperé la bala para cazar un nuevo escenario, una nueva operación. Cuando se me presenta esa nueva operación, posiblemente se me puede dar que pase como pasó acá, que de pronto la tome aquí el pelo, subió con fuerza, me pongo en break-even y al momento de retroceder no me alcanza a sacar y ahí sí da el movimiento completo. Este es el tipo de operaciones que yo busco. Entonces, como ya tengo el conocimiento de que aquí falló en hacer un alto más alto, no fue capaz de quebrarme la estructura, entonces por ende, ¿qué va a hacer? Venir a buscar dinero, liquidez en la parte de abajo. Eso es lo que va a hacer. ¿Y qué vino a hacer? Mira, a mitigar las partes que quedaron pendientes de esta mecha de 4 horas. Ahora otra cosa que les quiero compartir. Este es el proveedor de liquidez OANDA en el euro dólar, pero con el proveedor de liquidez de FE100, el precio supuestamente sí quebró esa zona, sí generó un quiebre estructural. Recuerden que para mí los quiebres estructurales son válidos, sea con mecha, sea con cuerpo, sea con lo que sea, para mí son válidos porque sencillamente me quiere decir que ya cotizó por encima de la zona. Entonces, yo veo aquí la parte más alta, mire, aquí son altos iguales y aquí ¿qué hizo? Quebró con una pipeta, con 0.1 pip, quebró la estructura. Y aún así, ¿qué hizo? Siguió cayendo. Ahora, para mí, cuando yo tengo este escenario que yo veo que en un proveedor de liquidez me dice que sí, pero otro me dice que no, eso me genera dudas. ¿Qué me quiere decir esto? Que es una indecisión. Entonces, ¿qué hago? Confirmo con el broker en el cual yo opero. Esto realmente a mí la confianza me la baja el broker porque al final de cuentas esto es lo que me genera las ganancias o pérdidas, esto es lo que me da o me quita dinero. Entonces sí o sí me quedo con lo que me dice el broker. Entonces este es el mismo escenario de la parte alta a la parte baja. Yo me ayudo con el Fibonacci por la sencilla razón de que esta es la única forma que yo sé cómo hacer de que se pegue exactamente en la mechita. Entonces no sé si aquí en el MetaTrader hay una opción como en el TradingView de la herramienta imán para, digamos, pegar las líneas directamente así. Si alguien sabe cómo se hace en el MetaTrader, por favor me dejan los comentarios ahí para también aprender ese tema. Entonces,
Por esa razón yo utilizo TradingView, porque es más fácil de manejar. En cambio, primero, si es, mire lo engorroso para es, por lo menos para mí, que no sé si hay una herramienta de imán, cómo pegar las líneas en la parte más alta. Entonces solamente lo hago con, por ahora conozco esta herramienta que es el Fibonacci, pero aún así, mire, no puedo acercar más, no puedo hacer más zoom. Entonces, otra forma de yo poder acercar más sería esta. Me acerco y le doy zoom. Entonces, ahora vemos, mire, la mecha del alto del fractal está en la parte alta de la línea amarilla y la mecha que comenzó a hacer el bajo anterior o comenzó a crear un bajo simplemente fue un retroceso. ¿Por qué? Porque no fue capaz de romper. Entonces esto me confirma lo que me dice Oanda, que quiere decir que esto falló en crear un alto más alto. Entonces quiere decir que el precio va a crear un nuevo bajo. ¿Y qué es lo que hizo? Mire, impulso, ¿qué hizo? Mire, impulso, retroceso y un nuevo impulso. No fue capaz de quebrar. Entonces me quedo con esta información. Entonces como me quedé con esta información, sencillo, me fuera puesto en break-even o fuera tomado esa ganancia porque fue una ganancia muy provechosa de 1 a 3. Porque pagó un poquito más de 1 a 3. Entonces al ver de que yo comenzó a rechazar cuando llegara al 3% cerrado, pues cierro manualmente. Cerré antes manualmente por la sencilla razón de que me interesa, como le digo, recuperar el SL que tenía del día anterior. Es por eso. Bueno, entonces teniendo esta información, ahí es donde ustedes se van a dar cuenta cuándo sí aguantar un trade y cuándo no. Entonces, el otro ejemplo, ¿cómo está en el dólar CAD? En el dólar CAD tengo esta entrada. ¿Qué me está haciendo el precio? Mire, el precio alcista, impulso, retroceso, lo mismo. Subió con fuerza, vino y mitigó la siguiente zona. Esto simplemente tuvo la fuerza ¿para qué? Para iniciar el retroceso. ¿Para qué? Para mitigar este nuevo fractal alcista. Entonces, al mitigar y yo entender de que me quedó un nuevo fractal alcista, ¿para qué voy a seguir aguantando el precio? Si bien en el euro dólar me sacó en SL, en el dólar K no me sacó en SL o no me hubiese sacado en SL si no fuera cerrado manualmente y si me hubiese dado ganancias. Pero vuelvo y digo, yo no soy adivino, yo no soy brujo, no tengo una bola de cristal para saber cuándo sí va a respetar la zona y cuándo no. Lo que tengo es el conocimiento de que me quiero un nuevo fractal y si este retroceso lo hizo para crear un nuevo alto. Y si lo miramos, esto en una temporalidad menor, por ahí de 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos, esto simplemente fue un impulso, retroceso para su nuevo impulso. Y a partir de aquí ya sí comenzó a crear una nueva estructura bajista porque quebró ese fractal y aquí impulso y retroceso, ¿sí? Pero después volvió y quebró y comenzó a subir nuevamente. Entonces, al final de cuentas, teniendo esa información de que esto es un impulso y va a ser otro nuevo impulso, entonces decido mejor tomar la ganancia, tomar, conservar mi capital y no exponerme a que me saquen SL. Entonces, teniendo esta información, este tip, este consejo de que el precio cada vez que haga un fallo estructural va a venir a buscar liquidez en la parte baja. Entonces, aquí está el claro ejemplo. Mira otro claro ejemplo también. Aquí el precio viene bajista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Un impulso que falló en crear un bajo más bajo. Aquí falló. Listo, está bien. Aquí sí respetó. Siguió respetando el fractal. Entonces, ¿qué hizo? Creó un nuevo bajo. Siguió estando bajista de manera interna, pero aún así falló en crear un nuevo bajo. No tuvo la fuerza de crear un bajo más bajo. Y ahí sí que hizo el precio. Mire, el de Smart Money que hizo en el bloque, entró y ¿qué hizo? Lo sacó. Entró aquí en el bloque bonito, con imbalance, todo tal cual como lo indica la teoría, el libro, el curso. ¿Y qué hizo? Mire, lo fuera sacado y ahí sí fuera dado el movimiento. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el precio hizo una falla estructural y por ende va a buscar gasolina, va a buscar combustible para dar ese nuevo movimiento. Entonces, ¿qué hizo? Mire, a pesar de que sacó combustible acá, no tuvo la fuerza, pero hasta que sacó sí o sí este combustible, porque este fue el primer fallo estructural, ahí sí tuvo fuerza para caer con mayor fuerza. Entonces, sí o sí, teniendo este concepto, este consejo,
se van a librar de SLs innecesarios. Y sobre todo para aquellos que operan ese tema de que impulso, retroceso, impulso, esto es H4, entonces vienen aquí en M15, entonces M15 les hace eso, después se meten aquí, entonces el bloque de M15 se meten a un bloque, después buscan la confirmación en un minuto, vienen y le hace eso, listo, entra, digamos aquí le dio la confirmación, entra y ven que el precio no es capaz de crear un alto más alto, se quedan con la idea, ah, no, que aquí ya quebró M15, que tenemos toda la confirmación, tenemos la confirmación de la recontraconfirmación, entonces sí o sí, aguantemos el trade, entonces el precio no fue capaz de crear un alto más alto, viene, le saca liquidez, resulta mitigando o incluso sacando liquidez del fractal de M15 y ahí sí da el gran movimiento y lo saca por un pelito. Y se comienzan a dar las palmadas en el pecho, autoconsolándose diciendo, ah, no, pero tenemos la dirección correcta, eh, acertamos en la dirección, el Smart Money sí sirve, que esto, que aquello, pues claro, vuelvo, les comento como decía en el video anterior, tarde o temprano la oferta o demanda no va a ser respetada. ¿Por qué? Porque el precio nunca se mueve de manera lineal. En algún momento va a ser que impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso. Y por más que tengamos todas las confirmaciones habidas y por haber, va a quebrar y no va a respetar la zona y va a empezar con una tendencia bajista en modo ya sea de retroceso o simplemente de empezar a caer más fuerte. Entonces, tengan en cuenta el consejo del día. Cuando hay un fallo estructural, evítense SLs entrando en esa zona. ¿Por qué? Porque ese es el otro tema. Ejemplo, si bien aquí sí respetó, ¿qué pasa? Que acá digamos, esto es un fractal de diario, entonces aquí tenemos H4. Entonces quebró H4, pero falló en hacer un bajo más bajo. Entonces, por ende, ¿qué va a hacer? La entrada está acá. Entonces, usted sabiendo que la probabilidad mayor está en buscar va a buscar liquidez por la parte alta, entonces usted va a evitar tomar este SL o por lo menos va a entrar de una manera más conservadora, ya sea buscando unas confirmaciones extras o disminuyendo el porcentaje con el que entra habitualmente. ¿Por qué? Porque está la posibilidad latente de que esta zona no la vaya a respetar. Entonces tengan en cuenta el consejo del día. Cuando hay un fallo estructural, la entrada la va a buscar en la zona más alta o más baja porque va a buscar liquidez.